Bueno, el Señor nos ha llamado a nosotros, entre tantas cosas, a orar. Una iglesia que no ora es una iglesia sin dirección. Un hijo de Dios que no ora es alguien sin dirección. Es como cuando alguien sale de su casa y no sabe qué camino tomar, no sabe a dónde ir, o a veces sale y no sabe ni por qué sale. Eso es feo, eso es triste, andar sin dirección. Pero cuando nosotros nos metemos en la oración, es el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Para orar nosotros tenemos que saber aprender a oír la voz de Dios. Y aquí hay un ejemplo del profeta Habacuc que oró al Señor, dice, sobre Sigionó. Bueno, dice los eruditos que esta palabra, a lo cual el profeta Habacuc se refería, sobre lo cual él oró, es que él oraba pidiéndole a Dios en el asunto de la música. O algunos otros eruditos dicen que no se refería a la música, que era sobre los músicos. El punto es que sin músico no hay música. Pero nosotros, hermanos, aunque para alabar a Dios se requiere la música, porque el Salmo 150 lo dice, todo lo que respire, alabe a Jehová, y alabarle con guitarra, con todo lo que hace ruido. Y lo mejor que puede hacer ruido ante Dios es nuestros labios, son nuestras manos para darle palma de ofrenda al Señor. Nosotros de ninguna manera dependemos, y lo digo con todo respeto, de la música para alabar a Dios. No dependemos de ello. Sin embargo, es necesario la música. Es necesario tener músicos porque Dios lo ha constituido. Y si Dios lo ha constituido, debemos nosotros, los músicos, de mantenernos constituidos como el cuerpo que Cristo nos ha formado. No puede haber alguien a quien Dios ha llamado salirse del cuerpo del Señor y dejar de ejercer la función, porque nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios. Dice el profeta: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Esta es una oración muy eficaz, muy sabia. De aquí, al menos yo aprendo cómo orar al Señor. Porque por lo regular, uno comienza orando, yo no sé si usted también, uno comienza orando y empezamos a hacer como el asadón. Dame, dame, dame. Y no le decimos al Señor: te entrego todas las cosas que de mí no te agradan. Te entrego mi voluntad, te entrego mi vida. Pero aquí el profeta le dice al Señor: he oído tu palabra. Y la diferencia está en que él temió. Él tuvo temor de Dios cuando escuchó la palabra de Dios. Y asimismo el Señor quiere que nosotros aprendamos a vivir ante Él y para Él con ese temor santo. Muchos hermanos son los que han oído la poderosa palabra de Dios, pero no han temido.
la han escuchado, pero la palabra de Dios no llega en su corazón, no la reciben. Y si no la reciben, no puede el hombre vivir sin el temor de Dios porque no la ha recibido. Así como un día usted y yo vivíamos sin temor de Dios, sabiendo que hay un Dios, hacíamos cada cosa que parecía bien, pero ante los ojos de Dios vivíamos sin temor. Tomábamos, se emborrachaba, fumaba, pleitos, envidias, cuántas cosas hacíamos nosotros. El que no hacía una cosa, hacía otra, el que no hacía todas, qué sé yo. Pero misericordioso es el Señor que nos salvó a través de Cristo Jesús. Pero Dios dice, guarda mis mandamientos. Y algunos de nosotros tal parece que no hemos vuelto sordos espiritualmente porque ya no aprendemos a oír la voz de Dios y no tememos. No le tememos a Dios sabiendo quién es Dios y hacemos cosas que decimos, ahí después le pido perdón a Dios, o al rato le pido perdón a Dios, o mañana, o cualquier rato me pongo a cuentas con Dios. No, dice el Señor, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que Él está cercano. Significa que si un día, como dice Isaías 55:6, ese versículo que acabo de mencionar, mientras puede ser hallado, significa que un día no va a poder ser hallado. Porque ya nosotros, su iglesia, nos habremos ido con Cristo. Pero para irnos con Cristo hay que aprender a oír y a temer su palabra, a guardarla en nuestros corazones. El profeta le dice al Señor, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. El profeta veía a una nación que estaba de continuo en pecado y en pecado. Y él no veía a simple vista que Dios estaba haciendo algo con aquel pueblo que estaba en pecado. Y le dice al Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Este profeta, en cierta manera, dándole instrucciones a Dios. Porque él, como temía a Dios, no le agradaba nada que una nación estuviera en pecado. Quizás él, como hombre de Dios, como hijo de Dios, ya les había hablado a la nación de que se arrepintieran de sus pecados, de que dejaran de practicar el pecado. Pero el profeta no veía un cambio. Quizás algunos se arrepentían, o dicen que se arrepentían, pero no había un cambio. Y él le dice, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos, hazla conocer. Entonces, el Señor siempre a nosotros nos escucha. Y las cosas que nosotros no vemos, pero Dios está obrando. El profeta posiblemente haya haber dicho, bueno, si ellos no se arrepienten, Señor, mándales fuego. Como en una de las oraciones que hizo, me parece el apóstol Pedro, mándales fuego. Y quizás nosotros también así hacemos. Señor, no se arrepienten, extermínalos, acábalos. Si nosotros fuéramos dioses, nosotros ya hubiéramos acabado con la humanidad. Porque de misericordia no tenemos nada, hermano.
Somos malos nosotros. Algo nos hace alguien, rápido queremos hacerlo polvo así. No, de ninguna manera. Hay que orar. Así como oró Abacú, Señor, que escuche tu palabra y aprenda a tener el temor santo de Él ante ti. Que se avive tu obra en Él, en ellos. Porque muchos de nosotros, la obra que Cristo comenzó en nosotros la hemos descuidado. Nosotros hemos permitido que el diablo la mate, la enfríe, y esa obra se ha estancado. Pero el Señor nos dice que la obra va a continuar cuando nosotros nos pongamos nuevamente en sus manos. Aleluya. El libro de Filipenses capítulo 1, versículo 6, versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Dice ahí, desde el primer día llegamos al Evangelio. Así que nosotros tenemos que mantener en oración a aquellos hermanos que no hemos visto llegar aquí. Y no es una crítica, porque no estamos llamados a criticar. Nosotros nos tenemos que mantener ocupados, orando por ellos, para que vengan a la casa de Dios, para que aprendamos a vivir con el temor santo ante Dios. El hecho de venir a la casa de Dios no significa precisamente de que yo me esté guardando para el Señor, porque muchos lamentablemente venimos y no tememos a Dios, no aprendemos a temer a Dios, y así venimos. Pero siga viniendo, que en una de tantas vas a aprender a temer a Dios con todo tu corazón. Y gloria a Dios por lo que venimos y nos guardamos del pecado. Aprendemos a respetar a Dios. Es lo que Dios quiere: obediencia, no sacrificio. Y nosotros, a los que no vemos, luego decimos: total, si no quiere venir, que no venga. ¿Y dónde está la misericordia? Total, ya sabe. Así como yo le decía a Dios en un principio, antes de que comenzara a predicar, cuando el Señor me dijo, me llamó a la predicación, lo recuerdo perfectamente bien, 18 de mayo del 2007, me acuerdo, en aquella hermosa, en un sueño, no hay duda de ello. Y yo le dije al Señor, no, y no. ¿Por qué? Yo le decía al Señor: ¿para qué le voy a predicar a tu pueblo? Si ya saben ellos la palabra de Dios, ya saben qué es lo que hay que hacer y qué no. ¿Para qué quieres que yo le hable a ellos, Padre? Ya tienen una Biblia. No, Padre, no, yo no. Yo quiero hablarles a los que no te conocen, a ellos sí, pero a la iglesia. Y así estuve, que no y que no, hasta que un día le dije al Señor, y no había yo leído esa cita, ni la había escuchado, pero le dije, como le dijo Moisés: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Si tú no vas conmigo, yo no me pararé en el púlpito donde me pongas a predicar. Aleluya. Porque el Señor pone el hacer como el querer por su buena voluntad.
cuando nosotros nos metemos en su palabra. Pero yo no quería. ¿Para qué? Pero el Señor sabe el por qué. Y me encanta hacerlo. Porque Dios en su infinita misericordia, Él pone el hacer como el querer por su buena voluntad. Y aquí nosotros, hermanos, tenemos que seguir orando por aquellos hermanos, los recién convertidos y los viejitos, como decimos. Por ellos tenemos que orar. Y si se puede, darle una llamada o manténgalo en oración, porque hay veces que hasta nos molestamos con que nos envíe un versículo bíblico. Sí, pero mantengámonos en oración. Señor, tócale, que vuelva a tu camino, que se afirme en tu camino, que esas sean nuestras oraciones. Dice el siguiente versículo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén, así es. Dios la va a perfeccionar hasta el día que Él venga por nosotros, o hasta el día que nosotros partamos de este mundo por medio de la muerte. De lo contrario, si nosotros no permitimos que Dios nos siga persuadiendo, nos siga moldeando, siga tratando con nosotros, su obra que Él ha comenzado en nosotros no será concluida, no porque Él no quiera, sino porque nosotros no permitimos. Y es necesario que nosotros permitamos que Él termine la obra en nosotros, la continúe haciendo. Por eso es necesario que le digamos al Señor: avívame, avívame, Padre, continúa moldeándome, aviva tu obra en medio de mí, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Aleluya. El versículo 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Dice su palabra en Romanos 8:28 que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios, ¿verdad? Así que, hermanos, tenemos nosotros que estar contentos con la situación adversa a nuestra vida, con la prueba, porque eso significa que el Señor nos está probando para ver si en realidad nosotros le amamos como decimos que le amamos. Pero si usted no ama a Dios y le está viniendo esta situación, como quiera Dios quiere, le está llamando la atención para que usted venga ante Él, reconózcale a Él como el Todopoderoso. Y nosotros, sabiendo quién es Dios en nuestra vida y quiénes somos nosotros en las manos de Dios, tan fácil se nos hace dejar de buscar a Dios cuando una pequeña prueba nos derriba, cuando una pequeña prueba nos desanima, cuando una pequeña circunstancia nos hace decir: ya no puedo más, no voy a seguir en el Evangelio, por ahora yo no voy a congregarme, por ahora voy a congregarme, pero no voy a seguir en el ministerio, sea músico, sea diácono, sea maestro, sea predicador, lo que sea. Solamente voy a estar en la banca. No, cobrar ánimo, nos dice el Señor.
Reprenda ese mal pensamiento si usted lo tiene. ¿En quién has confiado? Dios confía en usted, que lo ha llamado con llamamiento santo. Manténgase firme, que se avive la obra en usted, para que los otros que no conocen lo que usted conoce, lo que el Señor por su gracia le ha dado, puedan ver la luz del Evangelio en usted nuevamente y venir al camino del Señor. Si usted se apaga, otros que quieren venir al camino del Señor, otros que están comenzando, se van a apagar, se van a desviar. Y ay de aquel que por mi causa sea piedra de tropiezo. Y nosotros creemos que el ser piedra de tropiezo únicamente es ser objeto de, yo le golpeé, yo le robé, yo le mentí. No, no precisamente. Sea de manera directa o indirecta, podremos ser piedra de tropiezo. Por eso, hermanos, que se avive la obra del Señor en nosotros, que se avive el fuego del don de Dios, que así como el apóstol Pablo le puso las manos a Timoteo y le dijo, aviva el fuego del don de Dios que por mis manos te he puesto. No es que Pablo tuviera manos de fuego, sino que fue como un hombre consagrado ante Dios. Cuando él le puso las manos a Timoteo, él pudo recibir más fuerza, él pudo recibir más fuego, más ánimo del Señor. Aleluya. Poderoso es el Señor. Y no es que dependamos de las manos para cobrar ánimo, pero es necesario. También dice que no pongas las manos con ligereza, es decir, aquel que viene entrando en el camino del Señor, luego hacer esto y el otro, ya a la siguiente semana después de que se convirtió ya lo pongo a ministrar. No, todo lleva un tiempo, un proceso que el Señor lo está preparando. Y nosotros, hermanos, el Señor nos está preparando. No puede haber desánimo, no puede haber ningún desánimo en nosotros. Y si lo pudiese haber, que el Señor lo reprenda y que se avive. Que se avive. Diga usted, avívame, Señor. Avívame, Padre, con tu fuego. Como esa hermosa alabanza que cantábamos hace rato. La cantamos. Y nosotros tenemos que vivirlo. Tenemos que buscarlo. Porque nosotros, hermanos, vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Aleluya. Ubíquese acá en segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Nosotros ciertamente, aunque somos hombres espirituales, andamos en la carne, ¿verdad? Y luego nosotros decimos, oh, fulano anda en la carne. Nos referimos cuando alguien está viviendo en pecado. Pero ciertamente nosotros, aunque no andemos en pecado, andamos en la carne. Aquí lo dice, ahí está en su Biblia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. La diferencia está, una cosa es andar, otra cosa es estar. Andamos en la carne, pero no estamos en la carne, es decir, no practicamos las obras de la carne. Sí, no, esto es carne, usted se toca, esto es carne, esto no es piedra, esto no es agua, esto es carne. Andamos en la carne, pero no estamos en la carne. Es decir, no practicamos
dichas obras de la carne, que es borrachera, inmundicia, fornicación, adulterio, envidia, todas esas cosas que están en Gálatas capítulo 5, ahí lo encuentra usted. Pero si alguno vive en la carne, tenemos que dejar de hacer eso para aprender a oír la palabra de Dios, para aprender a temer la palabra de Dios, así como hizo el profeta Habacuc. Un gran ejemplo de nosotros, que él oró por los músicos. No dice literalmente por los músicos, pero cuando escudriñamos la palabra sigioló, eso es lo que significa. Y nosotros, hermanos, tenemos que orar por nuestros músicos que se nos van, se nos han ido, y otros posiblemente se quieran ir. Cancele ese mal pensamiento, hermano. Sométase al Señor, que se avive el fuego del don de Dios. No es lo mismo tocar una nota sin estar en comunión con Dios que tocar una nota en ayuno y en oración. Se siente la presencia de Dios. Y el músico se tiene que someter. Aquí está su lugar, de aquellos músicos que Dios llamó. ¿Y dónde están ahora? Y no lo digo por nadie en particular, pero ese es el mensaje. Hay que orar como Habacuc por los músicos. Música del cielo es la que queremos. Música del cielo es la que tenemos que darle al Señor. Música espiritual. Así que el músico se tiene que esforzar en llegar lo antes temprano. Y antes de tocar ahí, primero tiene que venir aquí, postrarse ante Dios, buscar esa relación, para que no sea Él, que sea el Señor tocando con esas manos santas. Que una nota, cuando salga, quebrante el corazón, me dé de su paz. Aleluya. Música del cielo, que hay aquí como la ha habido. No música en la carne, porque algunos lamentablemente, no aquí, en otros lados se mueve la carne. Ya no hay música instrumental, música que toque el corazón, música en el espíritu. Y no solamente los músicos, es para todos. Las hermanas que el Señor ha llamado para dirigir la alabanza, también. Si no se puede llegar temprano, ok, porque quizás algunos trabajamos. Pero antes siempre tenemos que estar en oración, en consagración ante Dios. Preguntarle al Señor cuál es la alabanza que usted quiere darle que tu pueblo quiere que te cante. ¿Cuál es? Siempre hay que preguntarle a Dios, ¿qué es lo que tú quieres, Señor? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál alabanza? Que te cante el pueblo. Y eso es una pregunta muy sabia que se le debe hacer al Señor. ¿Qué es lo que usted quiere, Señor? Y asimismo nosotros, los predicadores, Señor, ¿qué le quieres hablar a tu pueblo? Háblame, oh Dios. Pero ¿acaso el Señor me va a hablar aquí en el teléfono, en el Facebook? Yo estoy, texteando y cuánta cosa haciendo y esperando que el Señor me hable. Hay que dejar eso. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Hay que preguntarle a Dios siempre que sea la voluntad de Dios y no la mía. Que sea la voluntad de Dios y no la de usted. Y esto no solamente es para el músico, para el quien dirige la alabanza, para el predicador. Es para todos.
Usted le puede preguntar al Señor: ¿qué quieres, oh Dios, de mí? Heme aquí, Padre. Quizá yo no soy músico, no soy predicador, no canto esto. ¿Qué quieres de mí? Obediencia. Músico o no músico, predicador o no predicador, obediencia. Obediencia quiero, es lo que nos dice el Señor. Eso es lo que el Señor nos pide, mis hermanos. Por eso aquí dice el siguiente versículo: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Así que todo mal pensamiento, todo argumento que usted tenga, por más que le parezca a usted que está dentro de la razón para no obedecer al Señor, para no someterse a Dios, ese pensamiento es en vano. Ese pensamiento Dios no lo aprueba. Por eso, derribar todo argumento, toda altivez, para que la obra de Dios se avive. Se avive, hermano, la obra de Dios en usted. ¿Acaso cree usted que Dios no quiere avivar la obra de Él en usted? Claro que sí, pero la obra de Dios a veces no se aviva en nosotros, porque tenemos tales pensamientos. ¿Para qué ir? Si no va fulano, el pastor no viene, yo voy en la mañana y no lo veo. No viene fulano, sutana, no predican bonito, no cantan bonito. Cállese, ore, para que la presencia de Dios la sienta en usted y pueda cantar. Si el Espíritu de Dios se deja, aleluya, para que lo sienta usted también, para que lo vuelva a sentir. Entonces tenemos tantas ideas en nuestra mente, tantos razonamientos. Yo pienso que no es tanto el congregarse, solamente los domingos. Eso es suficiente. Ok, está bien, perfecto. Bueno, ya vas agarrando o estás volviendo a la religión tradicional. Yo pienso que solamente cada mes. Lo que tú piensas no es lo que el Señor dice. El Señor nos dice que nos congreguemos. Si yo puedo, si no hay otra cosa más importante, o no lo hay, otra cosa más importante que buscar a Dios, el lunes, véngase al estudio. No hay otra cosa. Si usted no está trabajando, véngase al estudio, hermano. Si usted está trabajando, siga trabajando, pero quiere usted amar a Dios. ¿Sabe qué? Vamos a hacer esta oración y quizás no le va a gustar. Que el Señor le quite el trabajo en la noche para que le dé uno en el día, ganando lo suficiente, o que aprenda usted a ser buen ministro de lo que el Señor le da, y deje de trabajar en la noche y venga al estudio. Yo no puedo venir los martes, quiero, pero no puedo. Vamos a orar por usted, si usted quiere. Si usted quiere seguir ahí trabajando en la noche, pues usted siga, no oramos. Eso es usted, porque no es la voluntad de Dios. ¿Se imagina que todos trabajáramos en la noche? Habría que tener culto en el día. Y con lo dormilón que soy yo, que me levantaría, yo creo, si me desvelo toda la noche a las 2 de la tarde, yo creo. Rápido un baño de comer porque ya llegó la hora de irse. ¿Cuál culto? No. Y así tenemos cada uno de nosotros diferentes argumentos. Estoy bien cansado. Ay, si supieras, hermano Heriberto, que hoy llevé una buena. Ahí sigue. Ora por mí. No voy ahora. Ok, yo oro por usted. Pero usted tiene que orar por usted mismo para que se avive. Dios lo quiere ver avivado. Aquí hay un grupo de hermanos orando.
Pero ¿y usted qué? ¿Acaso quiere como Moisés le llevaba, creo que el cuervo, la comida ahí a la cueva? Y sí, hay que orar los unos por los otros, pero usted tiene que hacer su parte. Jesús me llama la atención que cuando Él hacía milagros, le decía, levántate. Jesús pudo haber agarrado y levantarlo. O pudo haberle dicho a los apóstoles, levántela, levántelo. Le dijo, tu fe te ha salvado, levántate. Y así mismo, hermanos, Dios puede hacer tantas cosas en nosotros, Él lo puede hacer todo, porque Él es todopoderoso. Pero Él también quiere ver en nosotros el esfuerzo. Así como le dijo a Josué, esfuérzate. Y me encantan tanto ahí esos versículos de Josué capítulo 1, cuando el Señor dice, esfuérzate. Y yo puedo comprender que cuando yo oigo esa palabra, puedo entender que todavía quedan fuerzas en mí. Por eso el Señor me dice, esfuérzate, porque todavía, aunque yo diga no tengo fuerzas, aunque yo diga no puedo, todavía el Señor ve en mí un poco de fuerzas. Y esas pocas de fuerzas que en mí quedan, si yo me esfuerzo, cuando le busco a Él, que Él tiene todas las fuerzas, al buscarme, al esforzarme en buscarle a Él, a venir ante Él, voy a recibir más fuerzas. Y así mismo el Señor nos dice que nos esforcemos para que tengamos más fuerzas, para que no venga el desánimo. Y si viene el desánimo, no nos destruya. Quizás algunos nos ha derribado, que hemos tenido desánimo algunos días, algunas semanas, no hemos venido al templo. Ok, pero no seamos así, que se avive el fuego del don de Dios, es lo que el Señor quiere. Y dice aquí, y estando prontos para castigar a toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿A cuántos de nosotros a veces se nos hace cada día más difícil levantarnos a orar cuando el Señor nos despierta en la madrugada? A veces el cansancio físico viene siendo tan fuerte que tal parece que apenas me acosté. Y digo, ay, si oro, aquí ya mero va a amanecer y me tengo que ir a trabajar. Mejor sigo durmiendo, tipo Jonás. Y así pasan los días y toda la semana y no me levanté a orar. Cansado, un cansancio brutal que no me lo explico. Y no le decimos al Señor, ayúdame, Padre. Quiero estar avivado en ti, Señor. Ya no oro tan seguido. Y cuando oro, apenas voy orando y ya me agarró sueño. Ya no tengo nada que decirte y me levanto. No. Es que hay que echarle leña al fuego para que podamos nosotros andar en su presencia. Y su presencia ande con nosotros, hermanos. Para que aprendamos a escuchar su voz cuando Él nos susurra en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Para que se vaya todo cansancio físico. Porque a veces el cansancio, cuando nosotros oramos, a veces nos quedamos dormidos, es por el cansancio físico. Pero cuando eso sucede constantemente, necesitas liberación.
Porque el quien se opone a que no ores, a que no busquemos a Dios, es el diablo. Y de alguna otra manera quiere impedir tu oración. Y a veces si no te agarra el sueño, sientes que tu oración no es lo suficiente ante Dios. Sientes que el Señor no te escuchó, te escuchó. Usted que siente que el Señor no le escuchó, le escuchó. Que no has visto su respuesta, es diferente. Pero ahí está el Señor. Ahí está, como dice más adelante en Habacuc capítulo 3, y ahí estaba escondido su poder. Ahí estaba. No canto muy bien, pero me gusta cantarle al Señor. Ahí lo dice en Habacuc. Vamos de nuevo. Habacuc capítulo 3. A ver. Ahorita encuentro ese versículo. ¿Cuál? 3:4. Gracias. Dice, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. No significa que Dios esconda su poder de nosotros. Dios no esconde nada. Somos nosotros quien nos toca aprender a ver lo que Él tiene para nosotros. Porque Él lo tiene. Pero a veces estamos tan ciegos espiritualmente. A veces estamos llenos de soberbia, llenos de enojo, de tantas cosas y no vemos. Y no vemos. Pero ahí está escondido su poder. Y así aquel profeta que oró a Dios por aquella nación, pero el Señor le contestó que lo que estaba haciendo. Y así mismo nosotros, hermanos, quizás no vemos nosotros nada, pero ahí está. Ahí está. Es en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Pero sea fuera del tiempo de Dios, que su obra se avive. Sea dentro del tiempo de Dios, que su obra se avive. Por eso su palabra dice, predica el evangelio dentro y fuera de tiempo. Y nosotros, hermanos, tenemos que mantenernos avivados. No les estoy diciendo que están o que estamos fríos. No. Algunos están más encendidos que yo. Gloria a Dios. Siga usted encendiéndose, avivándose más y más. Que no cese el avivamiento en su vida. Que no cese la oración. Que no cese el ayuno. La lectura de la palabra de Dios. Que no cese la asistencia a este lugar santo. Avívese. Avivémonos. Porque es lo que el Señor nos pide. Que nos avivemos. ¿Cómo voy a poder avivar a otro si yo estoy más frío? Quizás el que yo pienso que está frío y voy para avivarlo, resulta que él me terminó ministrando a mí. En lugar de que yo pensaba que tú estabas así, no, te equivocas. No, pero hay que orar. Hay que mantenernos, hermanos, avivados. Ya para ir concluyendo acá, Isaías, capítulo 40. Versículo 29. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Cuándo es que el Señor le va a multiplicar las fuerzas?
cuando vengamos ante Él. Y Él nos dará fuerzas. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Fíjense en los muchachos, esos que están llenos de energía, esos que no se pueden dormir porque tienen energía. Por más fuerte que le pongan un trabajo pesado, ellos, ahorita lo hago. El que tiene ganas de trabajar, el que no tiene ganas de trabajar, hasta el pie le pesa. Pero los muchachos, dice, se fatigan y se cansan. ¿Qué será de nosotros los más viejitos? Y de los otros más viejitos que nosotros. Con más razón. Pero lo bueno es que dice, los jóvenes, dice aquí, flaquean y caen. Dice, pero los que esperan, esto es lo bueno, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Así que tanto el joven que ya dice estar cansado de venir al templo, reprenda esas palabras, busque al Señor. El que no es joven, el adulto, la dama, busquemos al Señor. El Señor nos va a dar nuevas fuerzas cuando nosotros vengamos ante Él. Cuando nosotros le busquemos a Él, nos va a dar nuevas fuerzas. Y no solamente vamos a poder caminar, vamos a poder nosotros correr. Y no nos vamos a cansar. Por eso algunos lamentablemente se cansaron en el camino. Se cansaron de venir a escuchar palabra de Dios. Sus argumentos diciendo, ¿para qué me congrego? Ay, mejor cada 8 días. Se va enfriando el cristiano. De alguna manera, sin darse cuenta, se va enfriando cada 8 días. Después, ya no. Ahí para la otra. Ahí para la otra. Y para la otra a veces nunca llega. Y cada día te vas poniendo más y más frío. Conoces palabra, conocemos palabra, pero no obedecemos palabra. Porque si obedeciéramos palabra, viniéramos a su casa. Si conociéramos palabra, si obedeciéramos, nosotros nos mantenemos guardados del pecado. Entonces, se tiene que avivar más, hermanos. Ese avivamiento que usted tiene en su corazón, que no se pierda, que se siga, hermano, creciendo más y más, que siga creciendo el avivamiento en su corazón. Usted por lo que vea, usted por lo que oiga entre nosotros los hermanos que cometemos errores, falle quien falle, usted no se apague, no se apague usted. No se desanime usted, que usted dice, no, ¿para qué voy? Que no va su esposo, su esposa, su hijo, que no sé qué. La salvación es personal. Siga orando por él, por ella, por todos, pero escape, busque al Señor. Que usted no sintió hoy la presencia de Dios, sígalo intentando. Siga buscando, que ahí está su poder para todo aquel que le buscamos. Y cualquier obstáculo que pueda haber en nuestras vidas, hermanos, sea un obstáculo como el que mencioné, un cansancio extremadamente fuerte, que el Espíritu de Dios está dispuesto a buscar, a orar, pero la carne cae en el sueño, y en el sueño, y en el sueño. Bueno, yo tengo que hacer algo para que no me agarre tanto sueño. Ya descansé lo que tenía que descansar y sigo con sueño. O desperté, pero no tengo ese ánimo. Vamos a hacer algo.
Voy a buscarte, Señor. Con todas mis fuerzas te voy a buscar. Voy a luchar, Padre, como dice el mundo, contra viento y marea. Pero yo, aunque sea arrastrando, pero yo vengo a tu casa. Aunque sea yo arrastrándome, yo vendré mañana. Así debe de decir usted. No para que lo escuchen. Comprométase con Dios. Véngase el martes a la oración. Véngase el otro domingo. Y si se llega a abrir pronto, el miércoles o el viernes, venir, hermano, para darle gloria y honra a aquel que se lo merece, al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Es lo que Dios está esperando de nosotros, que le cantemos, le adoremos. Pero Dios no puede, se entristece de vernos a nosotros apagados. Está la alabanza en su apogeo, cantando, alabando, danzando, algunos hablando en lengua. Y el culto no estuvo bueno. El bueno no fue usted, que no se esforzó en agradar a Dios. No se esforzó, pero aquí hay presencia de Dios. Aleluya. ¿De qué se trató el mensaje? Pues quién sabe. Lo mismo. Es lo mismo. No. Yo mejor voy cuando venga el pastor. No. Hermanos, necesitamos a nuestro pastor y hay que orar siempre por él. Pero nosotros, sea quien predique, quien cante, quien toque, nosotros tenemos que venir aquí, porque es nuestra responsabilidad. No seamos seguidores de hombres. Yo no puedo estar siguiendo a cierto predicador porque me gusta cómo predica. No seamos seguidores de hombres, seamos seguidores obedientes a la palabra de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y así estamos nosotros. Yo era fan de Juan Gabriel. Yo era fan de los Bukis, de cuánta gente de allá del mundo. Me hacía llorar esa música. ¿Y por qué no lloras ante la presencia de Dios ahora? ¿Por qué? Aleluya. ¿Qué necesitas que Dios haga por ti si ya todo te lo ha dado? ¿Qué quieres que yo haga por ti, por usted? Si hay libertad de culto, no hay alguien allá afuera que nos esté impidiendo entrar a este santo lugar. No, tenemos toda la libertad. Tenemos toda la libertad. Pero el que nos ha hecho libres, nosotros vivimos a veces como si no hubiésemos sido libres. Como si no conociéramos. Como si Dios no existiera. Hago lo que yo hago, porque ese es mi argumento y aquí mando yo, es mi vida. Así decimos algunos. Así dice el viejo Heriberto. No, ese Heriberto ya se quedó a la tumba y ahora salió la nueva criatura. Así usted, manténgase en la nueva criatura, que no muera, que usted sirva al Señor. Con o sin, usted sirva al Señor. Es personal. Duele ver que la persona a quien usted ama no viene. Duele ver que no vemos a los hermanos. Hay que orar los unos por los otros. Van a venir, pero lo importante es que usted vino, pero hay que orar por ellos. Pues hermanos, este ha sido el mensaje en esta hermosa hora. Y pues Dios, que conoce todas las cosas, Él sabe la razón del por qué ahora. Y pues bueno, pues si alguien necesita la oración, usted no tenga pena.